Bien, buen día. Vamos a iniciar la clase del día de hoy sobre principios básicos de biología celular y molecular. Realmente esta es una pequeña introducción para las clases de biología celular y molecular, ¿verdad? Con más énfasis en la parte de la función celular. Recordar de que cuando hablamos de biología hablamos del estudio de la vida, ¿no? Y cuando hablamos del estudio de la vida relacionado a las moléculas y a lo que ocurre en la célula con estas moléculas. Entonces, son eh, algunos conceptos básicos que vamos a ir conociendo para que luego sus clases sobre célula entonces vayan bien, ¿no? Vayan más entendidas. Entonces, no fue hasta más o menos en la década de 1830 que se difundió, mm, pues, mucho acerca de la importancia y de los conceptos de la célula. Por ejemplo, en 1838, Matthias Schleiden, que era un abogado alemán y botánico, describió la diferencia entre los tejidos animales y las plantas. Luego, en 1839, Theodor Schwann, que trabajaba junto a Schleiden, en este caso él era un zoólogo alemán, también, ¿verdad? Publicó las bases celulares del mundo animal y concluyó básicamente dos principios de la teoría celular que comenzó a estudiar con Matthias Schleiden, ¿verdad? Y esto, recordar que son parte de los postulados de la teoría celular, ¿no? Todos los organismos están compuestos de una célula o más células. Y vamos a decir también que la célula es la unidad estructural de la vida. Entonces, estos dos conceptos son sumamente importantes y como les digo, ¿verdad? Ya en los años 1830 más o menos fue cuando ocurrió todo esto, ¿verdad? Luego, en 1855, un patólogo alemán llamado Rudolf Virchow había formulado un nuevo argumento que hablaba sobre la célula y decía que un tercer postulado, o hablaba de un tercer postulado de la teoría celular, y nos decía que la célula solo puede originarse por división de una célula preexistente. Aquí donde hablamos de una célula viene otra célula, ¿verdad? Esa fue más o menos la traducción de la palabra del postulado que decía Rudolf Virchow, que de una célula venía otra célula. Entonces, con base a esto, vamos a hablar de algunas propiedades de la célula. Vamos a decir que la célula tiene un montón de propiedades, pero en resumen, estas son las propiedades que vamos a mencionar en esta clase, ¿no? Las células son muy complejas y están organizadas. Ya sabemos que están organizadas desde átomos, moléculas y posteriormente pues estas van organizando sus disposiciones para luego formar organelos y luego estos organelos van a formar parte de lo que es la estructura celular como tal. Entonces, por eso decimos que son muy complejos y son muy organizados. Las células poseen un programa genético y los medios para usarlo. Si nosotros prácticamente tradujéramos la información genética que tiene las células en su núcleo, pues podríamos escribir millones de páginas si nosotros lo pasáramos a palabras, ¿verdad? O a letras, podríamos un texto, ¿verdad? Podemos empacar un texto con muchas de esta información, de este código genético, ¿no? Cuando hablamos de medios para usarlo, pues a partir de este código genético pueden aparecer nuevas moléculas, específicamente proteínas, que esta van a aparecer por una secuencia de reacciones químicas en la cual a partir del ADN se va a formar ARN y posterior se van a formar moléculas, ¿verdad? En este caso proteínas. Entonces todos estos medios claramente son factibles y se pueden usar en una célula. Las células son capaces de reproducirse, ¿verdad? Y esto es muy importante porque vienen conceptos a partir de esto. Vamos a decir de que existen células que se llaman células madre y que de estas células madre vienen células hijas. Y cuando aparecen divisiones conocidas con el nombre de mitosis, que son divisiones somáticas de las células, van a aparecer estas células hijas que tienen un material genético exactamente igual al de las células madre, ¿verdad? Es un concepto muy diferente al que ocurre, por ejemplo, en el caso de la meiosis, pero ya sabemos que estas células son capaces de reproducirse. Otro principio, otra propiedad muy importante de las células es que las células obtienen y pueden utilizar su propia energía, ¿verdad? Y esto ya sabemos que una de las mayores
o mejor dicho, de las fuentes básicas para adquirir esta energía es la glucosa. Y también sabemos que puede almacenar glucosa en forma de glucógeno dentro del cuerpo, ¿verdad? Para poder utilizar la energía y que a partir de esta materia prima se pueda formar o se pueda sintetizar ATP, que sabemos que es la molécula altamente energética y que las células la requieren para muchas funciones metabólicas que son importantes, ¿no? Y pues en esto, ya hablando de funciones metabólicas, vamos a decir que la célula lleva a cabo diferentes reacciones químicas y para esto requiere de otras moléculas conocidas con el nombre de enzimas. Si no existieran las enzimas en la célula, entonces estas reacciones pues serían mucho más lentas, ¿verdad? Y entonces no podrían llevarse a cabo una serie de, mm, de estas reacciones químicas que son muy, muy importantes, ¿no? Entonces, cuando nosotros sumamos todas estas reacciones químicas adentro de la célula, vamos a hablar de algo que se llama metabolismo. La suma de todas estas reacciones químicas adentro de la célula, entonces habla de el metabolismo. Luego vamos a decir que la célula se ocupa de numerosas actividades mecánicas. Estas actividades mecánicas principalmente se dan gracias a que existen proteínas en la célula, ¿verdad? Y estas proteínas las vamos a conocer con el nombre de proteínas motoras, ¿no? Y estas proteínas motoras ayudan al movimiento, primero de partículas o de moléculas adentro de la célula, pero también ayuda a movimiento de la célula como tal. Entonces, por eso es que la célula se encarga de estas funciones mecánicas que son sumamente importantes. También vamos a decir que las células son capaces de reaccionar a estímulos. Cuando hablamos de estímulos, hablamos de cualquier cosa o cualquier actividad que esté ocurriendo fuera de la célula puede percibir y gracias a que la célula posee receptores, ¿ok? Muchos de estos receptores son receptores de alguna u otra forma mecánicos, aunque estos receptores, la mayor parte de ellos son químicos que requieren un mensajero molecular para activar a estas células, ¿verdad? Y esta célula pues obviamente va a responder a estos estímulos externos, ¿no? Luego vamos a decir que las células son capaces de autorregularse. Y esto es muy importante porque al autorregularse tienen la capacidad de corregir sus errores. Y en el caso de que existan errores, los va a modificar, porque si no van a venir alteraciones que van a terminar matando a la célula. Entonces, por eso la célula debe de autorregularse, ¿no? Y bueno, nada más dejar para el final que se ha descrito y se ha postulado mucho acerca de las células van a evolucionar, las células evolucionan. Entonces, pues esto no voy a entrar en mucho detalle, pero sí la célula se ha visto que con el paso de los años tiene la capacidad de adaptarse a los medios externos. Bueno, cuando nosotros hablamos de medidas y tamaños celulares, nosotros siempre tenemos que hacer alusión a que en la célula nosotros vamos a utilizar principalmente dos medidas. Una medida es conocida con el nombre de micrómetro, ¿verdad? Y la segunda sería nanómetro. Claramente el nanómetro es mucho más pequeño que el micrómetro. El micrómetro, estamos hablando de micras, estamos hablando de medición de 10 a la menos 6 metros. En el caso del nanómetro, 10 a las menos 9 metros. Entonces esto es como que nosotros corriéramos el punto, por ejemplo aquí 6 espacios de acá para atrás, ¿verdad? O 9 espacios en el caso del nanómetro. Estamos hablando de medidas que son sumamente pequeñas, muy, muy pequeñas. El Armstrong se ha utilizado más que todo para la medición y cuantificación de dimensiones atómicas. Así que esto es, imagínense ustedes que es un décimo de un nanómetro, es mucho más pequeño de lo que nosotros pues podríamos observar, ¿no? Esto típicamente lo vemos a través de microscopio óptico o microscopio electrónico en algunas ocasiones. Y aquí vemos cómo nosotros podríamos dividir estas formas de medir a la célula. Por ejemplo, nosotros estos angstroms únicamente los podríamos tratar de ver o identificar a través de mediciones por microscopía electrónica. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno tiene un ángstrom específicamente de diámetro, es decir, el diámetro de un átomo de hidrógeno es un ángstrom. Esto es muy difícil de verlo, pero sí podríamos, por ejemplo, identificar
moléculas un poco más grandes, ¿verdad? El agua aún sigue siendo una molécula pequeña que mide más o menos 4 angstroms de diámetro. Luego existe otra medida, ya hablamos de los nanómetros, por ejemplo, un nanómetro más o menos tiene cerca, ¿verdad? Mejor dicho, 2 nanómetros es el ancho de una molécula de ADN, ¿verdad? Entonces, esto es para que vayan teniendo una idea de qué tan pequeño es el ADN. Una molécula de mioglobina puede llegar a medir 4.5 nanómetros de diámetro. La capa bilipídica o de fosfolípidos de la membrana celular mide más o menos unos 5 nanómetros de ancho, ¿ok? Y esta sí la podemos ver claramente en microscopía electrónica. Filamentos de actina también pueden medir más o menos unos 6 nanómetros de diámetro. Y un ribosoma puede llegar a medir 30 nanómetros de diámetro cuando este está ensamblado y se mira así ambas dos subunidades, ¿no? El virus del VIH puede llegar a medir unos 100 nanómetros de diámetro y vean ustedes que es una estructura pequeña, pero comparado con, por ejemplo, la bicapa lipídica, que es con la que se fusiona para entrar a las células, ven ustedes que más o menos anda en 100 veces, perdón, en 50 veces el diámetro normal de una bicapa lipídica. Entonces, hasta aquí hemos hablado de lo que podríamos observar por microscopía electrónica. Recuerden que estamos midiendo nanómetros, pero luego vemos que empiezan a aparecer las micras o los micrómetros, por ejemplo, una bacteria, ¿verdad? Una bacteria más o menos tiene una micra de largo, ¿verdad? Esto es en general una bacteria, un bacilo, por ejemplo. Una mitocondria puede llegar a medir 2 micras de largo, ¿verdad? Esto es lo que se ha visto, ¿verdad? Pueden haber variaciones en las cuales van a ver un poco más grandes. Un cloroplasto en las plantas, por ejemplo, 8 micras. Un linfocito se describe más o menos de 10 a 12 micras, ¿ok? Que es el tamaño habitual de un linfocito. Y una célula epitelial más o menos tiene 30 micras de altura, ¿no? Entonces, más o menos esto es lo que nosotros veríamos en la superficie de un epitelio cuando medimos una célula, ¿no? Una célula epitelial, ¿verdad? Claramente hay diferentes tipos de células epiteliales y hay algunas que pueden llegar a medir más de 30 micras, ¿no? Luego ya hablamos de algunos microorganismos, como por ejemplo el paramecio, que puede llegar a medir 1.5 milímetros, que en este caso estos ya pueden ser visibles eh, sin necesidad de lentes, ¿verdad? Lo ideal es verlos con microscopios estereostáticos, que son eh, unos microscopios que nos ayudan a aumentar la cantidad de veces que vemos por el microscopio, sin embargo, no es tanto comparado al microscopio óptico de luz. Pero bueno, vean ustedes, la visión humana es capaz de reconocer un paramecio o, por ejemplo, un óvulo de rana que más o menos va a medir unos 2.5 milímetros de diámetro. Entonces, esto es a grosso modo algo de las medidas para que nos habituemos a hablar principalmente de micrómetros y en algunas ocasiones de nanómetros para entender las diferencias de medidas que vamos a observar en los diferentes textos que hablan sobre las mediciones en biología celular y molecular, ¿no? Entonces, bueno, aquí aparecían los cuadritos donde decía énfasis en algunas estructuras. Vamos a hablar entonces ahora de la clasificación de las moléculas biológicas de acuerdo a sus funciones. Y bueno, vamos a ver que las moléculas orgánicas encontradas a menudo dentro de la célula viva se pueden dividir en varias categorías según ya sea su función en cuanto al metabolismo, ¿no? Una de ellas, las principales, se llaman macromoléculas. Hay otras moléculas que se llaman moléculas intermedias o metabolitos intermedios. Existen otros que se llaman elementos unitarios, que son los que van a formar las macromoléculas. Y por último hablamos de las moléculas de funciones diversas. Ya las vamos a ir conociendo poco a poco. Las macromoléculas son moléculas que se van a formar de moléculas pequeñas o de compuestos unitarios, ¿no? Entonces, moléculas, estas se van a encargar, miren, realmente la presencia de las macromoléculas confiere al organismo las propiedades de la vida, ¿verdad? Es decir, forma la estructura celular, ayuda a las funciones celular, ¿verdad? A las actividades adentro de la célula. Y bueno, muchas de estas moléculas pueden llegar a tener miles de millones de átomos de carbono, ¿verdad? Es una característica muy importante de las macromoléculas. Em, las vamos a subdividir en 4 categorías. Una de ellas son las proteínas,
hablamos de los ácidos nucleicos, de los polisacáridos, ¿verdad? O de los carbohidratos y de los lípidos, ¿verdad? Recordad de que todos estos son sumamente importantes. Y vamos a decir de que en el caso de las proteínas, de los ácidos nucleicos y de los polisacáridos van a estar constituidos por grupos moleculares de bajo peso molecular conocidos con el nombre de monómeros, ¿verdad? Cuando varios monómeros se unen, van a formar polímeros. Entonces, ¿qué es un polímero? Es una macromolécula, ¿verdad? Estas principalmente, las proteínas, los ácidos nucleicos o los polisacáridos o los carbohidratos, que es lo mismo, vamos a ver que son polímeros constituidos por monómeros, ¿verdad? Los lípidos sí están constituidos por estructuras unitarias, pero el complejo o la forma en que se van a organizar va a ser un tanto diferente al cual se van a organizar las proteínas, los ácidos nucleicos y los polisacáridos. No van a estar constituidos por monómeros como tal, sino que se van a constituir por otra estructura molecular de la cual vamos a hablar más adelante. Cuando varios de estas moléculas o de estos monómeros se unen, entonces ya dijimos, se van a formar los famosos polímeros y todo este proceso de polimerización es como que ustedes unan varios vagones en un ferrocarril y hagan un tren sumamente largo, ¿verdad? Así más o menos es el proceso de polimerización, ¿verdad? Este proceso de polimerización es cuando se degrada una molécula de agua y permite la unión de estas moléculas para formar estas cadenas largas. Entonces, es así como ocurre este proceso de polimerización. Casi siempre tenemos una molécula acarreadora que va a llevar un monómero y este monómero lo va a unir a estas cadenas poliméricas, estos polímeros, para formar entonces una subunidad o una macromolécula. Entonces, este sería un monómero. Aquí se está uniendo a otros monómeros que ya se habían unido anteriormente para continuar formando cadenas largas. Esto es una macromolécula. Entonces, las moléculas acarreadoras son eso, ¿verdad? Son moléculas que se encargan de estar llevando monómeros para estar en este proceso, ¿verdad? De formación de macromoléculas. Cuando nosotros queremos romper un polímero, nosotros entonces queremos separar, por ejemplo, este monómero de este polímero, nosotros ya no hablamos del proceso de polimerización, sino que es lo contrario, hablamos de un proceso que se llama hidrólisis. ¿Por qué hidrólisis? Porque usualmente requerimos de una molécula de agua, que esta molécula de agua se rompa y forme hidrogeniones y estos iones OH, para que se puedan cerrar los enlaces a este nivel y que el monómero sea separado de este polímero. Entonces, recuerden que para esto se requiere una molécula de agua. Bueno, los elementos unitarios son los mismos monómeros. Sería el segundo grupo de moléculas que encontramos en el organismo, ¿no? Estos elementos unitarios de macromoléculas, pues vamos a conocerlos básicamente como, vean ustedes, como azúcares monosacáridos, es decir, que solo tienen una molécula o un anillo de azúcar, ¿verdad? Que son los que van a constituir posteriormente los polisacáridos o a los carbohidratos. Luego tenemos los aminoácidos, que son los elementos unitarios para constituir proteínas. Luego tenemos los nucleótidos, que son los elementos unitarios para constituir ácidos grasos, perdón, ácidos nucleicos. Y es que ya estaba adelantándome a los ácidos grasos, pero que recordar que sí son elementos unitarios, pero no son monómeros, y en este caso van a constituir a los lípidos. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de estas moléculas? Desde el punto de vista general, vamos a ver que tienen vidas medias muy cortas, excepción de los ácidos nucleicos, que estos tienen que perdurar pues, toda la vida de una célula, ¿verdad? Formando el ADN. El resto de macromoléculas, todas tienen vidas medias muy cortas y casi todas se van a almacenar como precursores de bajo peso molecular, ya sean en las células, ¿verdad? O pueden incluso transportarse en varias vías a nivel de la circulación, ¿no? Entonces, esto nada más para que tengamos una idea de cómo estas células pueden o tienen la capacidad de almacenar eh, estas moléculas, ¿verdad? Adentro de su estructura, ¿no? Pero también pueden almacenar
ya a las macromoléculas organizadas, como por ejemplo a los lípidos y a las proteínas que son, bueno, las proteínas porque tienen funciones básicas muy importantes, pero por ejemplo los lípidos que son una fuente o un almacenamiento de energía, o en el caso de los polisacáridos que también son fuente o almacenamiento de energía, ¿no? Los metabolitos intermediarios o intermediarios metabólicos, estos son un grupo de moléculas que representan los pasos de la síntesis de macromoléculas o de otras moléculas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un compuesto A que para que esta célula, para que este compuesto A se convierta en un compuesto B requiere de una enzima. ¿Ok? Y para que este compuesto B se forme o constituya el compuesto C, también requiere de otra enzima. Estos compuestos probablemente, ¿verdad? Digamos específicamente el compuesto B, que solamente es el paso que se encuentra entre la formación de un compuesto A y un compuesto B, va a ser una molécula que únicamente es un puente, ¿verdad? Es un paso que no tiene una función metabólica como tal y lo único que tiene como función es servir de puente para formar un compuesto C, porque desde el punto de vista molecular son moléculas que tienen funciones débiles o prácticamente inexistentes, ¿verdad? Entonces, estos son los metabolitos intermediarios que en algunas personas, muy raros casos, ¿verdad? Que tienen déficit de algún tipo de enzimas, estos metabolitos se pueden acumular y causar enfermedades o degeneración de la célula. Entonces, todo esto, recordar que existen múltiples vías metabólicas y estas vías metabólicas, recordar que son todas el metabolismo en general, ¿verdad? Que son reacciones químicas en las que se pueden sintetizar cualquiera de las moléculas que sí tienen funciones ya para terminar la, eh, la vía metabólica, ¿no? Entonces, todas estas son, recuerden, moléculas intermediarias que no tienen una función biológica como tal y la única función que podríamos decir que tiene es servir de puente para formar otras moléculas que sí tienen funciones metabólicas como tales, ¿no? Luego hablamos de otras moléculas de función diversa. Esta es una amplia categoría, pero realmente no es tan amplia como las que hemos mencionado. Y estas incluyen, por ejemplo, las vitaminas, que sabemos que son coadyuvantes a las proteínas, algunas hormonas esteroideas, incluso algunos aminoácidos. Hablamos de moléculas que participan en el almacenamiento de la energía, como por ejemplo el ATP, moléculas reguladoras como el AMP cíclico o productos de desperdicio metabólico, como en el caso de la urea. Entonces, bueno, ya hablamos de de la clasificación de las moléculas en el cuerpo y ahora nos vamos a enfocar en cuatro tipos de moléculas biológicas, que son las macromoléculas, las que ya hemos mencionado, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Entonces, ven ustedes qué interesante que los carbohidratos no solamente son los monómeros que hemos visto y los polisacáridos, ¿verdad? Sí, se incluyen, por ejemplo, los monosacáridos y los polisacáridos, pero existen eh, otras variantes de carbohidratos, principalmente cuando se adhieren, por ejemplo, a lípidos o a las mismas proteínas para formar, por ejemplo, glucolípidos o glucoproteínas, ¿verdad? Entonces, estos son algunas variantes de los carbohidratos. Entonces, bueno, ya dijimos, los carbohidratos incluyen los monosacáridos, los polisacáridos. Los carbohidratos funcionan de manera primaria como almacenes de energía química y material de construcción durable para las estructuras biológicas. Los azúcares que tienen 3 carbonos los conocemos con el nombre de triosas. Aquellos que tienen 4 carbonos los conocemos con el nombre de tetrosas. Los que tienen 5 carbonos entonces son pentosas y así, ¿verdad? 6 carbonos hexosas, 7 carbonos los conocemos con el nombre de heptosas, 8 serían octosas, etcétera. Entonces ahí más o menos esta es una especie de nomenclatura. Nosotros nos interesa mucho, por ejemplo, las pentosas, ¿verdad? Porque casi siempre las cadenas, no voy a decir que las más importantes, pero sí las que más se conocen y las que tienen funciones muy importantes, por ejemplo, en la constitución de ácidos nucleicos, por ejemplo, es la pentosa como tal, ¿no? Todos estos van a estar unidos a través de enlaces que se llaman enlaces glucosídicos, que son enlaces de tipo covalente en los cuales se va a unir un átomo de carbono con un oxígeno y otro átomo de carbono, ¿verdad? Formando estos grupos carbono más hidroxilos. Ahora bien,
Estos carbohidratos realmente los vamos a clasificar en subcategorías. La primera subcategoría que vamos a mencionar es el disacárido. El disacárido vamos a ver que es la unión de dos unidades de azúcares o dos monosacáridos, ¿verdad? Y hablamos principalmente de estas cuatro moléculas conocidas con el nombre de disacáridos. Sabemos que la sacarosa está constituida por la unión de un monómero conocida con el nombre de glucosa y otro monómero conocido con el nombre de fructosa, para constituir entonces la sacarosa, que sabemos que es el mayor componente de la savia de las plantas. ¿Okay? El azúcar de mesa, por ejemplo, ¿verdad? Que es extraído de esta savia. O, por ejemplo, la lactosa, que está constituido por glucosa y galactosa, ¿verdad? Recordad que el monómero, en este caso glucosa y galactosa, se unen para formar la lactosa y es aquí, ya sabemos que es uno de los principales componentes de carbohidrato a nivel en la leche, ¿verdad? Principalmente el recién nacido obtiene la energía de la leche materna a través de la lactosa. Y luego hablamos de la maltosa, que en este caso está constituido por moléculas de glucosa y glucosa, ¿verdad? Valga la mención de que la lactosa es una molécula que requiere una enzima que se llama lactasa, ¿verdad? Una enzima que la hidroliza y rompe la glucosa y la galactosa. Esta lactasa se encuentra en la superficie de las células intestinales, ¿ok? Y es muy importante porque hay personas que tienen deficiencia de lactasa y al tener deficiencia de lactasa no pueden desdoblar la lactosa y esto entonces genera una especie de intolerancia a la lactosa y entonces estos pacientes van a tener mucho malestar de tipo gastrointestinal cuando consumen productos lácteos, por ejemplo. Entonces, vean ustedes, los disacáridos sirven sobre todo como almacenes de energía disponibles, ¿ok? Porque podemos obtener energía de estos monosacáridos y la lactosa ya sabemos que está presente en la leche, la mayor parte de los mamíferos, ¿no? Y esto ya lo mencionábamos. Aquí se obtenía la energía, el combustible para el crecimiento y el desarrollo inicial en los recién nacidos, ¿no? Bueno, luego hablamos de los oligosacáridos. Los oligosacáridos tienen cadenas cortas de carbohidratos que pueden llegar a tener entre 3 a 10 monosacáridos, ¿verdad? Constituidos de manera lineal o que también pueden estar ramificados, ¿no? Esto es nada más parte de la de cómo se van a estructurar estos oligosacáridos. Estos oligosacáridos casi siempre los vamos a encontrar adheridos a la superficie de la membrana celular, ¿ok? En estas membranas celular unidos a proteínas y a lípidos, ¿no? Cuando están unidos a proteínas, entonces lo conocemos con el nombre de glucoproteínas y cuando están unidos a lípidos, los conocemos con el nombre de glucolípidos, ¿no? Entonces hay varios subtipos, no voy a entrar en detalle, solamente les voy a decir entonces que son muy importantes para el reconocimiento celular, ¿verdad? Y vamos a hablar de esto más adelante cuando hablemos específicamente de membrana celular, ¿verdad? Son importantes para el reconocimiento celular y a menudo en los libros los vamos a encontrar con el nombre de glucocálix, ¿verdad? El glucocálix es muy importante. Estos carbohidratos pueden tener información codificada que es específicamente antigénica para la célula, ¿verdad? Y pues ayuda a crear interacciones específicas entre la célula y el medio externo, ¿no? Bueno, luego hablamos de estos carbohidratos que son mucho más largos, ¿verdad? Que tienen cadenas mucho más ramificadas, que son los que tienen azúcares mucho más largos y ramificados, ¿no? Hablamos de algunos azúcares de reserva, algunos azúcares estructurales, ¿verdad? Cuando hablamos de estos azúcares, típicamente hablamos en los animales del glucógeno, ¿verdad? Fue, por ejemplo, allá este señor Claudio Bernard, ¿verdad? Que fue un fisiólogo francés. Él probaba la sangre y en los pacientes diabéticos encontraba que era muy dulce. Entonces él descubrió la causa de la diabetes mellitus, ¿verdad? Tras investigar todas estas fuentes de azúcares, ¿verdad? Él fue el que describió estas partes del metabolismo, de cómo a partir del hígado se almacenaba el glucógeno y cómo a partir de este glucógeno se formaba o se rompía, mejor dicho, el azúcar. Entonces él describió claramente el almacén de energía química en los animales, ¿verdad?
principalmente en el hígado, aunque se sabe en la actualidad que el músculo tiene suficiente glucógeno como para funcionar hasta 30 minutos de ejercicio intenso, ¿verdad? Entonces, este es el principal, eh, vamos a decir que es la única forma, mejor dicho, de almacén de carbohidratos, ¿verdad? O de polisacáridos a nivel de las células humanas o de las células de los animales, ¿verdad? Siempre hay variaciones, no voy a entrar en algunos detalles, pero sí quiero decirte que este es el principal carbohidrato de reserva encontrado a nivel de los animales, ¿no? Entonces, vamos a decir que este glucógeno es un polímero sumamente ramificado que contiene un montón de monómeros de tipo glucosa, ¿verdad? Básicamente, lo que se va a unir aquí son cadenas de glucosa, así, se van a ramificar y esto se puede observar incluso por microscopía electrónica y casi siempre lo vamos a observar como gránulos irregulares que se van a ver oscuros, ¿verdad? Sumamente oscuros y esto lo vamos a ver mejor cuando observemos las inclusiones en la célula. Existen otros polisacáridos que son más que todo vegetales, ¿no? Pero tienen funciones también ligeramente em, de reserva, entre comillas, en algunos microorganismos, ¿no? Pero vamos a hacer hincapié, por ejemplo, en las estructuras celulares, por ejemplo, la celulosa y el almidón. Recordar que de estos también podemos obtener energía específicamente del almidón. Bueno, cuando hablamos de lípidos, hablamos de que son moléculas sumamente diversas, ¿no? Hablamos de que son moléculas biológicas no polares cuyas propiedades comunes son la capacidad para disolverse en sustancias orgánicas como por ejemplo el cloroformo o el benceno, que obviamente la incapacidad, y quiero subrayar, incapacidad para disolverse en agua. Por eso decimos que es una molécula no polar, ¿verdad? Entonces tiene una propiedad eh, eh, muy importante, ¿verdad? Cuando hablamos de lípidos son moléculas sumamente diversas, ¿verdad? Hablamos específicamente de un grupo de lípidos que conocemos con el nombre de grasas. El segundo grupo de lípidos lo vamos a conocer con el nombre de esteroides. Y por último tenemos a los fosfolípidos. Entonces, estas grasas, las grasas que son uno de los lípidos que más comúnmente vamos a encontrar, incluso son los que se almacenan adentro de la célula, van a estar constituidas por un eje central de glicerol en el cual se van a adherir ácidos grasos, específicamente tres ácidos grasos, ¿verdad? Y van a estar unidos a través de unos enlaces que se llaman enlaces de tipo ester, ¿verdad? A los grupos carboxilo de los tres ácidos grasos que encontramos aquí. Esta es una estructura de más o menos cómo se va a unir. Por ejemplo, esta sería una molécula de glicerol que cuando ya está unido a la grasa y ya forma la grasa se va a conocer con el nombre de residuo de glicerol. Y aquí se van a encontrar los grupos carboxilos libres adhiriendo claramente las colas de los ácidos grasos, que serían uno, 2 y 3. Entonces, cuando tenemos estos tres ácidos grasos, vean ustedes qué interesante, la molécula o la grasa va a recibir el nombre de triacilglicerol o lo que también conocemos con el nombre de triglicérido. Entonces, estas grasas nosotros las podemos encontrar de diversas formas en las células, ¿verdad? De manera almacenada. Y pues algunas de estas, dependiendo los enlaces, pues van a tener estructuras moleculares, unas similares y otras pues más complejas, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos, bueno, aquí tenemos, este sería el esqueleto de glicerol o el residuo de glicerol y aquí tendríamos las tres cadenas de ácidos grasos. Cuando estas cadenas de ácidos grasos carecen de dobles enlaces, van a tener estructuras lineales de esta forma y van a tener tendencia a encontrarse de manera sólida en temperatura ambiente, ¿verdad? Esto es lo que casi siempre encontramos, por ejemplo, a nivel de las grasas animales, ¿no? Y esto es muy común a nivel de las grasas animales. Y luego tenemos, por ejemplo, estos triacilgliceroles que tienen dobles enlaces y estos dobles enlaces, y pues va a ser menos probable de que se vean así tan empaquetados. Entonces, estos van a tener capacidad de verse más diluidos o de verse como dirían, fundidos, más comúnmente se van a encontrar de manera líquida y por eso vamos a mencionar a los aceites, ¿no? Por ejemplo, aquí los aceites son los lípidos o las grasas que nosotros vamos a encontrar de forma líquida a temperatura ambiente, ¿verdad? Y esto es lo que casi siempre encontramos
cuando hablamos de aceites de tipo vegetal, como por ejemplo en este caso el aceite de la linaza, ¿no? Estos son dos modelos, solo para que veamos los dos tipos de lípidos, ¿no? Entonces tenemos estos lípidos que los vamos a conocer con el nombre de lípidos saturados, ¿ok? ¿Verdad? Estos lípidos saturados quiere decir de que no tienen ningún doble enlace, así que las cadenas de los grupos acilos están completamente saturadas. Sin embargo, cuando hay dobles enlaces, los lípidos entonces están así, ¿verdad? Plegados, claramente menos compactos, y lo vamos a conocer con el nombre de lípidos o de grasas insaturadas, ¿verdad? Entonces, estos doble enlace, ¿verdad? La configuración cis generan plegamientos en la cadena de los ácidos grasos, que es lo que vemos aquí a este nivel, por ejemplo, ¿no? Estos lípidos o estas grasas, mejor dicho, son moléculas altamente energéticas, incluso pueden llegar a tener hasta 2 veces la cantidad de energía producida por los carbohidratos y se almacenan muy, muy bien a nivel del citoplasma de las células, ¿ok? Se van a almacenar casi siempre en forma de gotículas y estas gotículas o vacuolas lipídicas son zonas de almacenamiento de energía de forma concentrada. Entonces eso es muy, muy importante a nivel de las grasas, ¿no? Luego hablamos de el otro grupo, que en este caso serían los esteroides. Recordar que los esteroides son importantes en las células animales. Realmente las células vegetales no se describen los esteroides. Em, es muy importante saber de que estos esteroides son principalmente el colesterol, es una fuente muy importante de hormonas a nivel de los seres humanos, por ejemplo, de la testosterona y de los estrógenos, que son derivados del colesterol, ¿no? Entonces, estas moléculas o estos esteroides se van a constituir de un esqueleto básico de 4 anillos, ¿ok? Estos 4 anillos de carbohidratos, o mejor dicho, solamente lo vamos a conocer como anillos. Estos 4 anillos son importantes porque van a conferir ciertas variaciones, principalmente en el cuarto anillo de carbohidratos, ¿verdad? Perdón, de carbono, yo estoy hablando de carbohidratos, pero realmente son moléculas de carbono las que vamos a encontrar aquí. Casi siempre van a estar constituidas por uno, dos o tres en cadenas de 6 carbohidratos. Perdón, sigo hablando de carbohidratos, de 6 carbonos, ¿verdad? 6 carbonos y estos carbonos van a unirse a un quinto anillo, ¿verdad? Que es uno, 2, 3, 4, 5. Estos son 5 anillos que claramente van a formar como una especie de anillo lateral en el cual va a haber uno de los carbonos, ¿verdad? Cadenas que pueden ser variables, ¿no? Pero también hay, por ejemplo, entre la diferencia básica entre la testosterona y el estrógeno, básicamente es el O y el OH que encontramos a este nivel. Sin embargo, el colesterol tiene una cadena lateral un tanto más compleja, ¿verdad? No voy a entrar en estos detalles. Estas se llaman cadenas laterales que ayudan entonces a diferenciar estos tipos de esteroides. Estos son importantes, ya les digo, ¿verdad? Porque generan un montón de funciones a nivel desde el punto de vista hormonal en las células, ¿no? Luego hablamos de algunos fosfolípidos. Hablamos del fosfolípido que se llama fosfatidilcolina, ¿verdad? En general, los fosfolípidos, ¿verdad? Son muy parecidos a la grasa. Si ustedes ven, tienen un esqueleto central de glicerol y a este esqueleto central de glicerol se le van a unir, en este caso, nada más 2 cadenas de ácidos grasos que pueden ser saturados o insaturados y en el residuo carboxilo que estaba pendiente de unirse, ¿verdad? En el oxígeno acá se va a unir un grupo fosfato y este grupo fosfato es el que va a permitir la unión de la molécula de colina, por ejemplo, ¿verdad? Que pueden haber moléculas o cadenas laterales que son eh, el lugar donde se van a formar o se van a unir grupos polares. El grupo fosfato es el grupo que va a permitir la unión entonces de esa zona o mejor dicho, la molécula o la cabeza polar o el grupo polar. Entonces, la presencia de este grupo polar y la presencia de estos ácidos grasos permiten
a que estos fosfolípidos tengan un extremo que es un extremo hidrofílico, en este caso la cabeza polar, y un extremo que es hidrofóbico, en este caso las cadenas de ácidos grasos. Entonces, cuando hablamos de hidrofílico, hablamos de que esta zona, pues, es una zona que tiene afinidad al agua. Sin embargo, la zona de los ácidos grasos, pues, va a ser hidrofoba, es decir, que va a repeler el agua. Y esta molécula es sumamente importante porque es necesaria para la conformación de membranas celulares y gracias a estas propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas de una misma molécula, estas membranas celulares tienen la capacidad de generar algo que se llama impermeabilidad de moléculas, ¿verdad? Y esto lo vamos a entender mucho mejor cuando hablemos de membranas celulares, ¿no? Bueno, las proteínas, estas van a llevar a cabo muchas funciones, ¿verdad? Desde el punto de vista estructural y molecular adentro de la célula, ¿verdad? Vamos a ver que, pues, realmente se han descrito proteínas cortas, algunas otras son mucho más largas. Más o menos en el organismo se han descrito más de 10.000 diferentes tipos de proteínas, cada una con función específica, ¿no? Entonces vamos a hablar de que las proteínas realmente son polímeros que van a estar constituidos por monómeros conocidos con el nombre de aminoácidos que van a estar formados por secuencias específicas, ¿no? Los aminoácidos están unidos por puentes de hidrógeno entre sí para formar plegamientos proteicos. Vamos a ver que hay varias formas de secuenciar estas proteínas. Cada proteína tiene una secuencia única que le va a conferir una estructura molecular específica, ¿verdad? Y a su vez vamos a decir de que estos monómeros o estos aminoácidos tienden en las células humanas a tener aproximadamente 20 diferentes tipos de aminoácidos, lo que contribuye a que haya una diferenciación muy, muy amplia desde el punto de vista estructural a nivel de estas proteínas, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista funcional, las proteínas tienen funciones, valga la redundancia, proteicas que son enzimas, ¿verdad? Sabemos que son aceleradores del metabolismo, de las reacciones metabólicas. Ayudan también a la formación de cables estructurales, ya sean por apoyo mecánico, tanto intra o extracelular. Algunos de ellos funcionan como hormonas, ya sabemos, ¿verdad? Factores de crecimiento, ¿verdad? Algunos de ellos son activadores de genes, ¿verdad? Y eso lo vamos a ir mencionando. Son receptores de membrana y transportadores, ¿verdad? Esto también es muy importante que lo conozcamos porque muchos de ellos sirven como receptores de moléculas externas que van a desencadenar respuestas adentro de la célula. Algunos son filamentos contráctiles y motores, esto también ya lo hemos mencionado, y pues hay otras funciones, ¿verdad? Que son menos específicas, pero sí vamos a hablar de, por ejemplo, la formación de anticuerpos, ¿verdad? Algunos sirven como toxinas, algunas otras proteínas ayudan al sistema de la coagulación, algunos a absorber, a refractar la luz, y también se habla de transporte de sustancias de una parte del cuerpo a otra, como lo hace una molécula que recibe el nombre de albúmina, ¿verdad? Como les digo, estas funciones proteicas son sumamente amplias y complejas, ¿no? Entonces, nos vamos a preguntar, ¿por qué realmente, verdad? ¿Cómo nada más un grupo de macromoléculas tiene tantas y variadas funciones? Realmente, lo que se sabe es que cada proteína tiene una estructura única y esta estructura es muy ordenada y esta estructura le da la capacidad de llevar a cabo todas estas funciones. Entonces, cada proteína vamos a decir que es específica. Específica, y quiero que subrayen, específica. La mutación de una proteína, es decir, con solo que nosotros cambiemos un aminoácido en una proteína, se pierde la función de esa proteína. Entonces, esto va a conllevar a problemas serios, muy, muy serios en el organismo de las células. Y bueno, anteriormente les hacía la introducción de cómo las moléculas, ¿verdad? O las proteínas las podíamos encontrar en moléculas de menor cantidad de aminoácidos, similar a lo que ocurría con los carbohidratos. Por ejemplo, los péptidos que vimos que eran entre 10 a 50 em,
aminoácidos, ¿verdad? Los polipéptidos que van entre 50 a 100 aminoácidos, o las proteínas como tales que usualmente tienen más de 100 aminoácidos y típicamente un ejemplo claro de estos es el colágeno, ¿verdad? Que tiene más de 100 aminoácidos. Bueno, entonces estos aminoácidos son muy importantes que sepamos que están constituidos siempre por esto que vemos acá, un carbono alfa que se va a encargar de adherir un grupo carboxilo, un grupo amino y una cadena lateral. Entonces, esto es lo que casi siempre vamos a observar. Vean ustedes que el grupo carboxilo siempre va a tener una carga negativa cuando lo encontramos en estado acuoso neutral. Y en el caso del grupo amino, este siempre va a tener un protón, ¿verdad? Que le va a dar una carga positiva, ¿verdad? Y esto fácilmente va a permitir la unión de estas moléculas entre ellas a través de enlaces peptídicos. Entonces, bueno, esta es la conformación que típicamente vamos a encontrar en una proteína, por ejemplo, que ha sintetizado o que se ha sintetizado en un ribosoma en células humanas, ¿verdad? Pueden haber algunas variantes, algunas variaciones en las cuales nosotros encontramos, ¿cómo se llama? El cambio de la organización, ya por ejemplo el grupo carboxilo ya no va a estar al lado derecho, sino que al lado izquierdo. Entonces a eso nosotros lo vamos a llamar isomerización, en el cual una de estas proteínas es como que le pusiéramos un espejo y vean ustedes que, por ejemplo, a la que nosotros vamos a encontrar el grupo carboxilo al lado derecho, lo vamos a llamar D-alanina, ¿verdad? De dextro, viene del lado derecho, ¿verdad? Y L-alanina la vamos a encontrar al lado izquierdo. Entonces esto nada más solo para saber que existen formas isoméricas de estos aminoácidos, pero que típicamente los que nosotros vamos a encontrar en nuestros organismos van a ser los de la forma L, ¿verdad? Que son los aminoácidos que casi siempre vamos a encontrar en los seres humanos. Se pueden encontrar de forma D o dextro, ¿verdad? Pero realmente, ¿verdad? Esto hay que considerar nada más que se encuentran específicamente en microorganismos, ¿no? Hay algunos aminoácidos que, bueno, recordad que estos van a estar unidos, ¿verdad? Formando proteínas a través de estos enlaces que se llaman enlaces peptídicos, que resultan de la unión de estos grupos carboxilo y estos grupos aminos, ¿verdad? Con la eliminación claramente de una molécula de agua cada vez que ocurre este proceso de polimerización, ¿verdad? Esto ya se los había explicado más o menos. Bueno, se sabe de que las estructuras de proteínas pueden ser estructuras lineales, pueden ser, y vamos a ver de que existen varios subtipos, ¿verdad? Pero esto lo vamos a mencionar más adelante cuando lo clasifiquemos. Y aquí vemos el complejo, o mejor dicho, el proceso de polimerización de cómo un aminoácido se une a otro aminoácido a través de estos procesos de hidrólisis en el cual las moléculas hacen que se rompa, mejor dicho, que se forme una molécula de agua para luego unir este enlace peptídico. Recuerden que si nosotros queremos romper este enlace peptídico a través de enzimas, requiere la ruptura también de un enlace de agua, ¿verdad? De una molécula de agua para formar nuevamente estas dos moléculas, ¿verdad? Pero esto es nada más de que recuerden lo de la hidrólisis y lo de la polimerización. Los aminoácidos entonces van a tener grupos R o cadenas laterales que van a unirse claramente a estos grupos, mejor dicho, este carbono alfa. Aquí vemos el carbono alfa donde encontramos el grupo R, este grupo R es variable y este grupo R es lo que le va a dar el nombre, por decirlo así, al aminoácido. Y los grupos R o estas cadenas laterales que se van a unir a estos carbonos alfa, pues básicamente van a ser cadenas polares que pueden ser cargadas, no cargadas, pueden haber cadenas no polares, así como cadenas de propiedades únicas, ¿verdad? Específicas. Entonces, estas cadenas pueden participar en muchas reacciones orgánicas que son importantes para las interacciones intermoleculares, ¿verdad? Entonces, gracias a que existen estas cadenas R, ¿verdad? Podemos hablar de una serie o de una gran cantidad de aminoácidos, ¿verdad? Que algunos se van a formar en los seres humanos y otros no se van a poder sintetizar en seres humanos, como por ejemplo estos que se llaman aminoácidos esenciales, ¿verdad? Que no los puede producir el cuerpo. Entonces hablamos de estos aminoácidos esenciales que no se producen en el cuerpo, recuérdenlo. Típicamente están
leucina, isoleucina, valina, lisina, treonina, metionina, fenilalanina y triptófano, ¿verdad? Todos estos son aminoácidos esenciales y hablamos de algunos que son aminoácidos no esenciales como la alanina, arginina, glutamina, taurina, cisteína, la tirosina, la histidina. Ojo, la histidina es esencial en los niños porque los niños no la pueden producir, pero luego hablamos de otros, como por ejemplo la glicina, el aspartato o ácido espártico, glutamato o ácido glutámico, serina, prolina, hidroxiprolina y asparagina. Esto no se lo tienen que aprender, ¿verdad? Esto solamente tienen que saber que existen, ¿verdad? Esto déjenos para sus clases de bioquímica. Ahí estoy seguro que van a profundizar mucho en esto. Bueno, la estructura de las proteínas básicamente va a depender de qué tan compleja va a ser esta proteína, ¿verdad? Según su función. Y lo vamos a enmarcar en diferentes aspectos, básicamente en que las proteínas más sencillas van a ser las primarias, que se van a ir plegando para formar proteínas secundarias, terciarias y cuaternarias, ¿no? El primero, o la estructura primaria, se refiere básicamente a una secuencia lineal de aminoácidos, ¿verdad? Que todas las proteínas van a pasar por este paso. Todas las proteínas tienen que ser proteínas primarias en algún momento. Luego, cuando comienzan a plegarse, van a formar proteínas secundarias, luego terciarias, que es cuando ya se van a formar proteínas globulares, y las cuaternarias es cuando proteínas terciarias se unen para formar este tipo de proteínas. Y lo vamos a ver mejor con este esquema que le voy a mostrar a continuación, donde hablamos ya de los 4 tipos o 4 estructuras proteicas. La primera se llaman proteínas primarias. Estas, vean ustedes que los aminoácidos se van a disponer, cada uno de estos representa un monómero o un aminoácido, se van a disponer de manera lineal, ¿verdad? Así, y nada más va a ser esta secuencia de aminoácidos. Entonces aquí es muy importante que sepan que la organización de todos estos aminoácidos tiene que ser exacta. La pérdida o la alteración de uno de estos aminoácidos es el resultado de una mutación, de una secuencia. Cuando en el núcleo de la célula hay una mutación en alguno de los genes, eso va a conllevar a que por una serie de pasos exista una mutación en la proteína que se va a producir a partir de ese gen. Entonces esto lo vamos a entender mucho mejor cuando hablemos del código genético. Bueno, muchas de estas proteínas primarias van a tener tendencia a organizarse de manera espacial y van a formar 2 tipos de proteínas que son conocidas con el nombre de proteínas secundarias, que es cuando los aminoácidos de las secuencias comienzan a interactuar entre ellos a través de enlaces de hidrógenos y se van a formar básicamente 2 tipos de proteínas secundarias. Hay unas que se van a formar en forma de hélice alfa, que van a girar en forma de cilindro así, y en segundo lugar van a formar estos plegamientos que se llaman hojas beta plegadas, ¿ok? Estas hojas beta plegadas las vamos a encontrar específicamente en estas proteínas secundarias. Y bueno, las siguientes serían las estructuras terciarias. En este caso, las estructuras terciarias es cuando ya hay más interacciones ahora de estas cadenas plegadas o estas hélices alfa para formar estas estructuras que ya tienen más componentes globulares. Vean ustedes que aquí más o menos iría una hélice, por ejemplo. Se pliega, forma una interacción entre estos aminoácidos para crear un plegamiento y formar estas estructuras o estas hélices alfa de esta manera. Y de esta forma es como se va a formar una estructura globular que ya tiene más de 2 dimensiones, es decir, ya tiene una proteína que virtualmente pues está más organizada, ¿verdad? Entonces, usualmente están unidas por estas uniones que se llaman uniones no covalentes y la proteína terciaria ya describe a una proteína en su totalidad, ¿no? Entonces, casi siempre encontramos aquí algunas proteínas filamentosas y globulares. Esto solamente para que entendamos de que las filamentosas son las que forman como filamentos o como estructuras lineales largas, pero globulares, a la vez, ¿cómo se llama? Tridimensionalmente armadas, ¿no? Típicamente son las que encontramos afuera de las células, como por ejemplo la elastina, el colágeno, la queratina de las uñas y en la piel, por ejemplo.
Y luego hablamos de algunas globulares, como por ejemplo las que encontramos adentro de las células, como la actina globular, la tubulina, ¿ok? O algunos componentes de los filamentos intermedios, por ejemplo, ¿verdad? Y vamos a ir viendo algunos de estos componentes. Bueno, entonces, cuando dos o más de estas proteínas terciarias se unen, van a formar estructuras que se conocen con el nombre de estructuras cuaternarias, ¿verdad? Estás formado por algunas subunidades que se van a unir por enlaces covalentes similares a los enlaces bisulfuros, ¿verdad? O algunos incluso pueden ser enlaces no covalentes, ¿verdad? Esto va a depender mucho de la molécula. Si dos moléculas terciarias son exactamente iguales, van a formar algo que se llaman homodímeros, pero si son diferentes van a formar algo que se llaman heterodímeros, ¿verdad? Esto solo es algo general para que ustedes entiendan cómo las proteínas se organizan en el cuerpo. No me interesa que entiendan estas áreas así tan complejas de la bioquímica, porque esto lo van a ver ustedes más adelante cuando lleven sus clases de bioquímica. Aquí vemos entonces, esta sería una estructura primaria. Cuando ya la estructura comienza a plegarse, forma una estructura secundaria. Luego aquí tenemos una estructura terciaria. Vean ustedes cómo se forman estos plegamientos de las estructuras secundarias. Y luego tenemos aquí una estructura cuaternaria, ¿verdad? Porque ya tenemos 1, 2, 3, 4 moléculas proteicas, ¿verdad? Globulares formando una estructura cuaternaria. Valga la redundancia, ¿verdad? Valga la aclaración, mejor dicho, en esta estructura que vemos aquí, es la típica molécula de la hemoglobina, ¿verdad? Vayan observando que tiene 4 cadenas globulares y tienen estas áreas de uniones que no vamos a especificar en este momento. Aquí lo vemos, proteínas secundarias, cómo se van plegando entre ellas al ocurrir estas interacciones entre estos aminoácidos, ¿verdad? Aquí vemos los plegamientos beta que forman estos aminoácidos. Y aquí vemos una proteína terciaria. El ejemplo típico en los seres humanos es la mioglobina y la hemoglobina es un ejemplo de proteína cuaternaria. Bueno, con respecto a los ácidos nucleicos, es muy importante que sepamos que este grupo de moléculas es muy importante porque son los que contienen la información genética, ¿no? Los ácidos nucleicos son macromoléculas que van a estar constituidos por cadenas largas o secuencias largas constituidas por estos monómeros llamados nucleótidos, ¿no? Los nucleótidos son el almacén y son los transmisores de la información genética que tienen funciones estructurales muy importantes y catalíticas. Hay dos tipos de nucleótidos, hablamos de los ácidos desoxirribonucleicos y de los ácidos ribonucleicos que están constituidos claramente por unos subtipos, ¿verdad?, de nucleótidos que vamos a ver más adelante. El ADN sabemos que es el material genético de todos los organismos celulares y el ARN ayuda a efectuar las tareas del ADN, porque sabemos que para que el ADN exprese sus órdenes, por decirlo así, o exprese su código genético, requiere de muchas moléculas, entre ellas del ARN mensajero, para que éste pueda sintetizar proteínas a partir de este ADN. Ahora bien, la estructura de los nucleótidos básicamente está conformada por un azúcar que tiene 5 carbonos, aquí lo vemos. Este es un azúcar que tiene 5 carbonos, lo conocemos entonces con el nombre de ribosa, ¿ok? Y a este se le va a unir una base nitrogenada que casi siempre va a tener una molécula de nitrógeno. Aquí la vemos, esta sería una base nitrogenada. Aquí vemos varias moléculas de nitrógeno. Y luego el tercer componente de la estructura de los nucleótidos es el grupo fosfato, ¿no? Grupo fosfato. Si nosotros vemos nada más al componente del azúcar y a la base nitrogenada, entre ellos van a formar algo que se llaman nucleósidos. ¿Ok? Los nucleósidos. La base es la que le va a dar características distintivas a cada uno de estos tipos de nucleótidos, ¿no? Entonces,
los nucleótidos de ARN tienen, ya dijimos, la ribosa, pero en el caso del ADN, en vez de tener ribosa, lo que va a tener es una desoxirribosa. Esto debido a que el átomo de hidrógeno, ¿verdad? Que va a estar, eh, ¿qué decirles? A este nivel, a nivel del enlace del segundo carbono, cuando es OH, ¿verdad? Ya no solamente es un, ¿cómo se llama? No es un hidroxilo, sino que es nada más un grupo hidrógeno en el caso de la desoxirribosa. Entonces, la ribosa, vean ustedes que tiene un grupo hidroxilo, claramente, aquí lo vemos, está una estructura de una ribosa, pero si perdemos el oxígeno y solo dejamos el átomo de hidrógeno, entonces este sería un azúcar de tipo desoxirribosa. Y esta es una de las principales diferencias entre el ADN y el ARN. ¿Ok? Esto solo para que tengan esto en consideración. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo una cadena de nucleótidos se va formando esto que se llama esqueleto del ácido nucleico, ¿verdad? Estos esqueletos se unen entre ellos, ¿verdad? A través de la unión específica de enlaces que ocurren entre el carbono 3 y el carbono 5, ¿ok? De unos enlaces que se llaman enlaces esteres, ¿verdad? Estos enlaces esteres, más adelante ustedes van a ver que se van a conocer con el nombre de enlaces 3,5 fosfodiesteres, ¿no? Estos enlaces unen este carbono con el carbono 5, ¿verdad? Que viene aquí más o menos. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Quiero que sepan de que estos enlaces son enlaces que se encargan de formar este esqueleto del azúcar fosfato y que a su vez dejan a la parte interna las bases nitrogenadas para que éstas puedan interactuar con otras bases nitrogenadas y ya sean formar, en el caso del ADN, la doble cadena de ADN, ¿verdad? O en el caso del ARN, que puedan ayudar a formar lo que conocemos con el nombre de uniones codones o anticodones, por ejemplo, al momento de la traducción. Entonces, bueno, estas son algunas consideraciones que hay que tener en cuenta para hablar de la estructura de los nucleótidos, ¿no? Las bases nitrogenadas pueden ser variadas. Vean que esto le va a dar la variación entonces a las moléculas. Hablamos de las purinas. Las purinas son de dos tipos. Hablamos de la guanina y de la adenina. Y de las pirimidinas hablamos de la citosina, de la timina y del uracilo, ¿verdad? Estos son diferentes tipos de bases nitrogenadas. Por ejemplo, es muy importante que sepan que el ARN va a tener dos tipos de purinas. En este caso tiene la adenina y la guanina, que esa siempre se va a encontrar. Y va a tener dos tipos de pirimidinas, que en este caso es la citosina y el uracilo. En el caso del ADN no va a tener uracilo y el uracilo va a ser sustituido por timina, ¿verdad? Así que eso tiene que tenerlo en consideración y no olvidarlo nunca. Aquí vemos más que todo una diferencia entre el ARN y el ADN, saber que el ARN es una cadena única. Casi siempre lo vamos a encontrar como una sola hélice que se puede plegar, ¿verdad? Y en algunas ocasiones, cuando está entrando en funciones, el ARN puede formar estructuras más complejas, ¿verdad? Y se puede unir con otras cadenas de ARN, ¿verdad? Esto nada más lo dejo así abierto porque estas son moléculas muy variables. En el caso del ADN, casi siempre va a estar formando una doble cadena, ¿verdad? Aquí vemos el esqueleto del azúcar, aquí vemos la base nitrogenada uniéndose con otra base nitrogenada para formar la típica cadena de ADN que ya nosotros hemos conocido, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero que recuerden siempre, ¿no? Existe otra molécula muy parecida a los nucleótidos que hemos visto y son el ATP, por ejemplo, que siempre va a estar constituido por una ribosa, por una adenina y en el caso del grupo fosfato no va a ser uno, sino que van a ser tres. Entonces va a estar muchas veces rompiéndose, ¿verdad? Para formar moléculas como ADP, ¿verdad? O en el caso de que se quiten dos moléculas de grupo fosfato, solo va a conocerse con el nombre de AMP, ¿verdad? El ácido ribonucleico, entonces, de manera general, vamos a ver que existen tres tipos de ácidos nucleicos. El ARN mensajero, que es el que se va a encargar de llevar la información del código genético desde el núcleo hacia el citoplasma y va a interactuar o va a formar como una especie de plantilla para la síntesis de proteínas. Así que vamos a ver que es una copia complementaria para el ADN, para los genes, ¿verdad? Y para que estos genes
expresen, ¿verdad? Y manden su información hacia el núcleo de la célula. Entonces vamos a ver que contiene algo que se llama codón iniciador y el codón de terminación. Esto lo vamos a entender mucho mejor cuando hablemos específicamente de síntesis de proteínas. Hablamos de otro tipo que es el ARN de transferencia, que este va a llevar los aminoácidos para formar las cadenas polipeptídicas y posteriormente las proteínas. Este lleva aminoácidos activados al complejo ribosoma y ARN mensajero, cuyo resultado es la formación de estas proteínas que les menciono, ¿no? Entonces, desde el punto de vista estructural, se asemeja mucho a las hojas de los árboles y contiene específicamente el anticodón y que este va a reconocer el codón del ARN mensajero. Y luego hablamos del ARN ribosomal. El ARN ribosomal es el que se va a pegar para formar al famoso ribosoma, ¿verdad? Que es el lugar donde se va a dar el ensamblaje del ARN mensajero y el ARN de transferencia para constituirse, o constituir, mejor dicho, sintetizar proteínas. Aquí vemos de manera general cómo viene aquí atrás, en lo que se mira más oscuro sería el ARN del ribosoma. Aquí se une el ARN mensajero y luego aquí tenemos el ARN de transferencia interactuando los nucleótidos entre ellos para unir sus funciones, ¿verdad? Aquí es como va ocurriendo la síntesis de la proteína. Como les digo, este es un proceso complejo y no es el eje de esta clase, sino que va a ser algo que vamos a ver posteriormente cuando hablemos específicamente de síntesis de proteínas, ¿no? Bueno, esto que queda realmente es algo corto, solo es para repasar algunos conceptos. Por ejemplo, vamos a ver que las enzimas son mediadores del metabolismo y que están encargadas de prácticamente todas las reacciones que ocurren en la célula, porque si no existieran enzimas, todas estas reacciones serían sumamente lentas o prácticamente no se darían, requerirían mucho, mucho tiempo para que éstas se pudiesen llevar a cabo, ¿verdad? Estamos hablando incluso de muchos años, ¿verdad? Se sabe que una reacción que gracias a una enzima toma aproximadamente un segundo en darse, si no existiese esta enzima, tardaría hasta unos 300.000 años en darse. Imagínense ustedes qué complejo podría llegar a ser. Entonces, estas enzimas tienen alto nivel de especificidad y actividad para dirigir todos los tránsitos metabólicos a nivel de todas las vías metabólicas de las células, ¿no? Entonces, las propiedades de las enzimas básicamente van a ser las que van a interactuar con algo que se llaman sustratos, ¿no? Entonces, em, cuando se unen a estos sustratos, ayudan a romper. Por ejemplo, aquí vemos, bueno, quiero decirles que además las enzimas interactúan como direcciones del metabolismo. Esto ya se los había mencionado, ¿verdad? De todas estas vías o ejes metabólicos. Entonces aquí tenemos el sustrato, aquí tenemos a la enzima. La enzima, como les digo, es específica, así que va a tener algo que se llama sitio activo, que es un sitio específico, que es el lugar donde se va a unir el sustrato. Entonces el sustrato, al unirse con la enzima, vean ustedes, se va a formar esto que se llama complejo enzima-sustrato y aquí va a hacer que se cambie la configuración estructural del sustrato y que se rompan los enlaces que se requieren romper y de esta manera el complejo enzima-sustrato va a permitir la ruptura del sustrato y va a producir dos productos, que va el producto A y el producto B, ¿ok? Y estos van a salir del sitio activo luego de que ha ocurrido la función enzimática. Entonces, las propiedades, vamos a decir que, como sucede, ¿verdad? Como todos los catalizadores, las enzimas tienen las siguientes propiedades. Solo se precisan en pequeñas cantidades, es decir, no necesita grandes cantidades de enzimas porque estas se pueden volver a reutilizar. Tienen efectos, ¿verdad? Reversibles, es decir, que no sufren cambios irreversibles, es decir, durante toda la reacción, por lo que cada molécula de enzima puede participar de manera repetida en reacciones individuales. Por eso es que no se requieren grandes cantidades de enzimas, ¿verdad? Y la otra es que no tienen efecto en la termodinámica de la reacción, es decir, no aporta energía calórica, ¿verdad?, a nivel de las reacciones químicas. Las vías metabólicas, entonces, en las cuales estas enzimas actúan, las vamos a dividir en dos subgrupos. Unas vías que se llaman vías catalíticas, que es cuando se degradan moléculas complejas para formar moléculas más sencillas, ¿verdad? Tiene dos funciones importantes, las vías catalíticas. La primera es que nos ayuda a obtener materia prima disponible para estas funciones, ¿verdad? Y la otra es que proporciona energía química para actividades celulares, en este caso, ¿verdad? En forma de ATP
¿verdad? O en forma de electrones de alta energía, sobre todo en la pH. Y luego hablamos de algunas vías anabólicas, que es lo contrario a la vía catabólica, que esta es cuando hablamos de síntesis de compuestos más complejos a partir de moléculas más pequeñas, ¿verdad? Entonces, esto conlleva a gasto de energía, usa energía química procedente de las vías catabólicas. Y esto es nada más un ejemplo de cómo pueden ocurrir las etapas de las vías catabólicas. La primera etapa es básicamente el proceso de hidrólisis. Cuando hablamos de hidrólisis, hablamos de que las proteínas obviamente se van a romper para formar aminoácidos, pero también los aminoácidos, vean ustedes, utilizando energía, pueden formar proteínas, pero estos ya son procesos de polimerización, ¿no? Luego estos aminoácidos pueden ser utilizados para formar otras vías, por ejemplo, convertirse en metabolitos intermediarios, como por ejemplo el piruvato, ¿verdad? El acetil de coenzima, que es una molécula sumamente importante. Y al final esto, ¿verdad? Vean ustedes que ayuda a degradar el contenido para formar energía o para formar moléculas, ¿verdad? Esto a nivel ya de la etapa 3. Todas estas vías son convergentes y divergentes, ¿verdad? Pueden confluir en algún momento de las funciones celulares. Bueno, y con esto del gen y del genoma es muy importante que sepamos que el genoma contiene todos los genes que son necesarios para que el organismo esté construido o para que cada una de estas proteínas tenga funciones especiales o específicas. Entonces yo quiero que quede muy claro el concepto de gen. Así que de ahora en adelante ustedes ya van a poder definir un gen y van a decir que un gen es una secuencia ordenada de nucleótidos en la molécula de ADN, ¿verdad? O puede ser ARN en algunos casos, por ejemplo en los virus. Pero nos vamos a enfocar en el ADN, ¿verdad? Entonces son estas secuencias ordenadas de nucleótidos a nivel del ADN que contienen la información necesaria para la síntesis de macromoléculas, específicamente de proteínas, ¿no? Y existen muchas leyes de Mendel, no voy a entrar en detalles, que hablan y explican las funciones de estos genes, ¿verdad? Todo el material genético durante la división celular se empaca en unas estructuras que reciben el nombre de cromosomas, ¿verdad? Y realmente estos son los portadores físicos de los factores genéticos de todas las células. Toda la información genética está introducida en estas estructuras cromosómicas, ¿verdad? Para que se pueda dar el traspaso, o mejor dicho, la herencia de material genético de una célula madre a una célula hija, ¿verdad? Entonces, esto lo encontramos en las células, casi siempre este material genético lo vamos a encontrar en las células antes de que se dividan en el núcleo, ¿verdad? Va a estar disuelto en forma de cromatina, pero luego cuando entra en proceso de división celular se van a formar estos cromosomas que se van a ver así como estructuras filamentosas que se van a ver coloreadas con distinciones específicas, ¿verdad? No voy a entrar en tanto detalle ahorita. Sí sabemos de que el ADN es el principal lugar donde se encuentran estos genes, porque aquí es donde encontramos estas secuencias de nucleótidos que específicamente van a estar organizados, ¿verdad? Ahí está el nucleótido, ¿verdad? Y ahí están los enlaces 3,5-fosfodiéster, ¿verdad? Que son los lugares que van a formar estos esqueletos del azúcar para posteriormente se dé el enrollado del ADN. Bueno, los cromosomas, como vamos a ver, son estas fibras de cromatina que se han empacado para formar estos complejos, ¿verdad? Que a su vez van a estar constituidos por varias regiones o varias partes, ¿no? Vamos a decir que los cromosomas es el momento en el cual el ADN se encuentra más condensado en la célula. Entonces vamos a ver que en proceso de división celular es donde vamos a encontrar estos cromosomas y más específicamente en la metafase es el momento en el cual vamos a ver más condensados los cromosomas, ¿no? Así que sí pueden verse durante la división celular por microscopía óptica. Entonces, bueno, estos cromosomas a su vez van a ver que tienen una región estrecha, conocida con el nombre de centrómero, donde se van a unir los brazos. Los brazos vamos a ver que pueden ser brazos cortos o pueden ser brazos largos. Los brazos cortos los vamos a conocer con el nombre también de cromátidas, ¿verdad? Tienen extremos hacia la parte más externa que reciben el nombre de telómeros.
La parte central, donde está el centrómero, tienen áreas proteicas de revestimiento que reciben el nombre de cinetocoro. Cinetocoro es el lugar donde se van a unir los microtúbulos de los cinetocoros. Y algo bien importante que sepan es que todos estas cromátides o estos brazos tienen una serie de bandas que se llaman bandas transversas que ayudan a localizar genes específicamente, ¿verdad? Según las áreas donde se van a encontrar. Algunas de estas cromátidas tienen áreas de estrechamiento o de constricciones secundarias donde se van a formar moléculas más pequeñas, ¿verdad? O mejor dicho, grupos moleculares más pequeños conocidos con el nombre de satélites de los cromosomas, ¿verdad? Los tipos de cromosomas pueden ser metacéntricos justo cuando el centrómero se encuentra justo en la mitad del cromosoma. Si este se encuentra un poquito más orientado arriba o más abajo, este va a recibir el nombre de cromosoma submetacéntrico, ¿verdad? Acrocéntrico es cuando está muy lateralizado, ¿verdad? Y que estos brazos de aquí pues van a ser sumamente cortos. Y cuando no tenemos brazos cortos en uno de los extremos, lo vamos a conocer con el nombre de cromosomas telocéntricos, donde solamente se van a apresar estos eh, cromosomas largos hacia uno de los extremos y el centrómero localizado en el otro de los extremos. Entonces, el genoma es la totalidad de toda esta información genética, que es donde vamos a encontrar todas estas secuencias de genes, ¿verdad? Que son necesarios para que una célula pueda expresar su información genética, ¿verdad? Su información de herencia celular, ¿verdad? El genoma en los seres eucariotos está comprendido o contenido en el ADN del núcleo, ¿verdad? Pero también podemos encontrar algo que se llama genoma mitocondrial específicamente en las mitocondrias, ¿verdad? Y que es herencia, casi, ¿verdad? Se ha descrito de herencia de mitocondrias maternas hacia los hijos. Bueno, las células diploides tienen dos copias del genoma en todas sus células debido a que se expresan algo que se llaman pares homólogos de genes, ¿verdad? Y esto es obviamente porque tenemos algo que se llama información diploide, ¿verdad? Cuando hablamos de información diploide hablamos de que nuestras células siempre van a tener dos juegos de cromosomas o dos juegos de ADN. Entonces, por eso decimos que el ADN va a constituir una copia de pares homólogas de genes. El ADN pues almacena toda esta información genética y un gen entonces va a corresponder a un segmento de este ADN que va a codificar específicamente para una proteína. Bueno, entonces ya para terminar la clase vamos a hablar de algunos conceptos fisiológicos o fisiopatológicos en el cual vamos a mencionar el primer concepto que es el concepto de osmolaridad. Cuando hablamos de osmolaridad hablamos de la concentración total o una medida, ¿verdad? En osmoles por litro, ¿verdad? En vez de moles por litro, como lo hace la química. Nosotros lo hacemos por osmoles por litro, porque lo que estamos midiendo es una sustancia diluida en un líquido, ¿verdad? Así como lo vemos acá. Entonces, cuando hablamos de osmolaridad, hablamos de esa concentración de esa sustancia que está diluida en ese líquido. Y para hablar de osmolaridad, entonces hablamos de que la osmolaridad en nuestro cuerpo decimos que es isoosmolar, es decir, que es una osmolaridad normal o una osmolaridad regulada, que no está ni alta ni baja. Cuando está baja, la osmolaridad decimos que es una solución o una sustancia hipotónica o hipoosmolar. Cuando está más alta o que tiene mayor cantidad de soluto diluido en este líquido, entonces decimos que es una solución hipertónica o hiperosmolar. Esto es un experimento nada más para que sepamos que la isoosmolaridad en las células se da gracias a que existen algo que se llaman membranas de permeabilidad selectiva que ayudan a controlar el flujo de agua a través de estas mismas membranas. Es como que nosotros pusiéramos una membrana celular entre estos dos compartimientos, entre un compartimiento hipotónico y un compartimiento hipertónico. Y si nosotros tenemos estos dos compartimientos y tenemos una membrana de permeabilidad selectiva, esto va a permitir a que el agua que está a este nivel pase a través de esta membrana celular hacia el lado donde está la zona hipertónica y haga que esta zona se deshidrate y esta se hiperhidrate debido a que puede haber paso de agua, ¿verdad? A través de estas membranas celulares, ¿verdad? A través de un proceso que conocemos con el nombre de osmosis. Entonces, de esta manera, ambos compartimientos se van a
manifestar o se van a encontrar en estado isotónico. Quiere decir que van a tener la misma osmolaridad entre ambos componentes porque van a tener la misma cantidad de soluto diluido por líquido, aunque sabemos que esta va a tener más agua que esta, por ejemplo, ¿verdad? Porque había mayor cantidad de soluto a este nivel. Lo mismo ocurre con los compartimientos celulares, ya sea el compartimiento intravascular, compartimiento intracelular o el compartimiento intersticial o extracelular, ¿verdad? Otro concepto que me interesa que aprendan es el concepto de pH. El pH es la medida de qué tan ácido o qué tan alcalino se encuentra una solución. Nosotros en nuestro organismo lo ideal es que tengamos un pH cercano a 7 porque es uno de los más neutros, ¿verdad? 7.4 es el pH ideal en nuestro cuerpo. Cuando el pH se va volviendo más ácido, se va volviendo menor a 7. Y si se va volviendo más alcalino o más básico, se va volviendo mayor a 7. ¿Y esto a qué se debe? Se debe básicamente a las concentraciones de hidrogeniones o a las concentraciones eh, de los grupos hidroxilos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los grupos hidrogeniones, que en este caso sería el H+, hace que la molécula se vuelva más ácida. Entre mayor cantidad de hidrogeniones hay una molécula, ¿verdad? O una solución, pues esta obviamente se vuelve más ácida. Y acá hay algunos ejemplos de sustancias que son ácidas. Por ejemplo, el jugo gástrico puede llegar a tener un pH entre 0.9 a 3 y el ácido clorhídrico más o menos entre 0, ¿verdad? Que es una de las sustancias más ácidas que encontramos en el ambiente en general, ¿verdad? Y luego tenemos las sustancias que son un poco más básicas, por ejemplo, el blanqueador casero, el amonio, ¿verdad? Los limpiadores de horno o el hidróxido de sodio, ¿no? Y bueno, con esto entonces terminamos estas clases de conceptos básicos de biología celular, molecular y algunos conceptos fisiológicos, solo para hacer la introducción a los temas que vamos a comenzar a ver a partir de mañana. Entonces, si tienen dudas, me suscribo de ustedes para que puedan hacerlas a través del chat. Nos vemos luego.